prosiguiendo con el proceso que le estamos siguiendo al 2017, hoy toca un debate político, el tema político institucional. Nos van a acompañar en esta oportunidad Fernando Ferrán, que es coordinador del Programa de Estudio de Desarrollo Dominicano de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Emmanuel Castillo, que es sociólogo y actual director del periódico La Información, y nos va a participar desde Santiago, Rosario Espinal, socióloga y profesora emérita de Temple University en Filadelfia, y Wilfredo Lozano, que es sociólogo y también experto en asuntos políticos electorales. Vamos a hacer 4 rondas durante este programa y al final, la ronda final va a ser de un poco las expectativas o perspectivas para el 2018. En cada una de las rondas también va a haber un reportaje hecho por algunos de nuestros colegas que tienen relación un poco con el tema que estamos tratando. Sí, ayer fue el debate periodístico y mañana será el debate económico, con que concluimos esta serie de 3 programas especiales de fin de año, de manera que vamos a empezar de inmediato en esta ocasión vamos a darle la primera oportunidad o el primer turno vamos a considerarlo el decano de la sociología dominicana actualmente, don Emmanuel Castillo, desde Santiago. Vamos a preguntarle, tiene una respuesta a la pregunta de cómo ve el desarrollo institucional y político de la sociedad dominicana en este 2017 que concluye. Bien, la situación del país en el año 2017 desde el punto de vista político e institucional experimentó lo que podríamos calificar como un relativo fracaso al no aprobarse en este año la ley de partidos y la ley electoral que se habían definido inicialmente como 2 prioridades institucionales fundamentales para asegurar un marco regulatorio que haga viable unas elecciones en el 2020 transparentes y limpias, de la cual surjan gobernantes legítimos y confiables. La imposibilidad de aprobar esas reformas políticas estuvo fundamentado en un proceso que se caracterizó por los escándalos de corrupción, especialmente el escándalo de Odebrecht, que desorientaron la dinámica que se seguía para el conocimiento y aprobación de esos proyectos importantes. A eso se le añade también la acentuación o el agravamiento de la crisis interna del partido de gobierno y otros procesos relacionados con el poder, como es la conversión de la cúpula del partido gobernante también en clase política gobernante y económica dominante. Y esto es un punto fundamental que está detrás incluso de tendencias como el autoritarismo que se manifiesta o se ha manifestado en esta última fase del año 2017 en la emergencia de opciones trujillistas. Para el 2018 es importante entonces que las fuerzas democráticas se movilicen vigorosamente en función de esos proyectos de reformas políticas pendientes, pero también por la despolitización de las altas cortes, de tal manera que haya un poder judicial y un poder electoral independiente, o lo más independiente posible, del poder político dominante. Si esas condiciones no se propician para el 2018, el país va evolucionando hacia un régimen de fuerza fundamentado, no en los criterios de la legitimidad democrática, sino en los criterios de la legitimidad fáctica que por lo general conduce a regímenes coactivos
y represivos. Ojalá que esto último no se produzca nuevamente en República Dominicana. Bueno, escuchamos. Muchas gracias a don Emanuel Castillo allá en Santiago. Escuchamos sus opiniones sobre diferentes temas. Nosotros quisiéramos que en esta primera ronda se centraran en institucionalidad. Y la pregunta un poco es, ¿hasta qué punto en este año, 2017, la institucionalidad fue fortalecida o no? ¿O qué instituciones fueron fortalecidas, cuáles no fueron fortalecidas? Las damas primero. Las damas primero. Vamos a ver. No siempre es beneficioso lo de las damas primero. Bueno, intervenciones de unos 3 minutos per cápita para que se haga más dinámico. Bueno, yo pienso que en términos de avances institucionales en este año hay pocos. Yo creo que lo que ha habido con la cantidad de casos de corrupción que surgieron es una muestra del mal que existe a través de todo el sistema institucional del país, afectado por serios problemas de corrupción, donde los escándalos explotan, quizás se destituye a alguien. En el caso de Odebrecht, la presión internacional ha sido bastante grande, llevó ahí a un grupito de encartados que andan ya todos en su casa. Entonces, yo pienso que lo que el año 2017 ha mostrado es que la falta de una institucionalidad democrática en todo el sistema estatal es muy evidente, y que los casos de corrupción ya van llegando a unos límites y pugnas y aberraciones, porque a veces son las aberraciones lo que hace que se conozcan los casos, como la tierra que vendieron en los Tres Brazos, o que lleven a riñas y asesinatos, como caso del CEA o de la ONSA. Entonces ya estamos llegando a ver esa dimensión, digamos, de aberración en la medida en que van surgiendo estos casos de corrupción. O sea que para aquí enderezar la cosa, digamos, a nivel institucional, se necesitan medidas muy serias, muy drásticas, que solo puede tomar de manera decisiva el presidente de la República, y a partir de ahí enviar señales muy claras a todo su gabinete y a todos los directores de instituciones descentralizadas del Estado de que no se va a tolerar la corrupción. ¿Es posible? Bueno, yo no sé, pero ese es el desafío que tiene el gobierno, porque si no, lo que nosotros vamos a seguir viendo en el 2018 y posteriormente es que van a seguir los escándalos, porque son muchos. Entonces, en la medida que vayan surgiendo por una razón o por otra, el pueblo se entera, el pueblo se alarma por unos días, luego el tema desaparece de la prensa. Cuando la prensa ya lo saca, cuando los medios de comunicación lo sacan, pues se olvida, porque la ciudadanía no puede estar dándole seguimiento constante a cada caso. La ciudadanía está ocupada criando sus hijos, ganándose el salarito, resolviendo problemas personales, de salud, etcétera. La ciudadanía elige representantes para que esos representantes se dediquen a tiempo completo a crear un país mejor. Entonces yo pienso que la clase política dominicana y sobre todo el partido en el gobierno tiene que entender que si el pueblo los ha elegido es para hacer buen gobierno, y ese es el desafío que tiene. Me gustaría en la participación de ustedes que incluyeran el respeto a las normas. Ya la corrupción no hay respeto, pero la Constitución prohíbe muchas cosas y las leyes prohíben muchas cosas que se siguen haciendo tranquilamente. Bueno, gracias, Rafael. Siguiendo la línea que abre Rosario, yo quiero destacar 3 cosas que se derivan de ese enfoque de una precaria marco democrático institucional que ella acaba de describir. En primer lugar, una de las consecuencias de esto es el hiperpresidencialismo desbordado, yo diría. El hiperpresidencialismo de alguna manera revela precisamente las consecuencias de las que le preocupan a Rafael en el sentido del respeto de la norma. Yo creo que el presidencialismo en este año ha expresado precisamente los vicios a donde puede conducir la ausencia de la normativa, la centralización de las decisiones, en que el presidente prácticamente sustituye las instituciones. Por ejemplo, en el caso de la agropecuaria me parece que es dramático, sí, donde la política pública que se supone debe organizarse en términos de un marco institucional racional,
es prácticamente sustituida por una lógica de visitas sorpresas que están pautando gran parte de las políticas que en la práctica aplica el Poder Central. Luego, finalmente quisiera destacar un tema, es que este asunto de la hiperpresidencialización del ejercicio del poder ha terminado desdibujando lo que son las reglas de oro del Estado democrático, de la vida democrática en términos institucionales, y es el hecho de las autonomías de cada uno de los poderes. Este año hemos asistido a un espectáculo formidable donde prácticamente el presidente narigonea al Congreso, donde la influencia de la decisión, de las decisiones del Poder Central se reflejan claramente en la cuestión de la justicia, y vemos aquí el caso de Brecht, que es un punto interesante, cómo se ha manejado el caso, donde la Procuraduría es prácticamente una especie de soldado disciplinado de la voluntad del Poder Central. Entonces, a mí me parece que por ahí abrimos camino en términos del respeto o no a la normativa y qué significa esto desde el punto de vista del ejercicio democrático. Fernando Ferrán. Yo estoy de acuerdo con todos los que me han precedido. Qué bueno, Fernando. Entonces, no, porque básicamente, yo creo que este año que termina ha sido muy positivo. Muy positivo. Porque ha puesto las cartas sobre la mesa. había como una retórica, voy a decir democrática, pero que ha demostrado que en el fondo lo que se está evidenciando es más de lo mismo. Si lo mismo era bueno, es muy bueno. Si lo mismo era malo, como a mi entender, pues entonces es muy malo. Pero ya no se puede, ya no es el discurso el que se sobrepone a la realidad. Ya se sabe básicamente que la institucionalidad hace agua no de Brecht, que evidentemente está ahí. Acuérdense que por los frutos se conocen los árboles. O sea, vamos a ver qué fruto da Odebrecht en términos de justicia. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con el SEA, donde quiera que ha pasado, o sea, donde quiera que la Cámara de los medios de comunicación se han fijado, está allá el pus. Es como una persona tiene gangrena, pero ya no hay manera de vestirla, revestir la base de discurso y hacernos creer que está sana. Donde quiera que se pone la mano, estalla un escándalo. Entonces, en ese más de lo mismo, el problema de la institucionalidad, a mi entender, en República Dominicana es que ya la población va a tener que tomar decisiones, porque aquí hay democracia electoral. Se juega igualito que en todas partes, ¿eh? En Estados Unidos la campaña cuesta tantos millones, en Europa. Y nosotros también tenemos nuestro precio. Es el mismo juego. El problema es básicamente en qué medida se distribuye el poder. La concentración de poder en una sola mano, en una sola cabeza, es la que evidentemente está perjudicándonos seriamente en la institucionalidad. Porque la justicia se la ve como maniatada desde el Ejecutivo, se ve que los representantes en el Congreso no representan a nadie que no sea el partido, y mientras el partido no se ponga de acuerdo, no se toman decisiones ni se aprueban leyes, y así sucesivamente. No hay pesos ni contrapesos. Entonces, yo digo que el año ha sido muy bueno porque ya no hay manera de disimular. Entonces, o sucede algo o no sucede algo. Pero ya no se puede con la retórica tratar de decir que estamos jugando a la democracia, cuando no hay una república que sea capaz de dividir el poder concentrado en una sola mano. Bueno, uno pasa revista y tiene que preguntarse cuál institución quedó fortalecida este año, mejoró su promedio de bateo. El Ejecutivo ejecutó el dinero de los ayuntamientos porque se quedó con el 70% de lo que corresponde a los ayuntamientos. Se quedó al final con el dinero de la capitalización del Banco Central y lo metió en las plantas de Catalina.
Se quedó con el dinero de los municipios, que hay otra ley que dice que los municipios de explotación minera le corresponde una proporción que no se entregó tampoco. Se quedó con el dinero de la justicia, doblegó el Ministerio Público. ¿Cuáles de las instituciones del Estado? La Cámara de Cuentas confesó que no tenía dinero para hacer una auditoría de las obras de Odebrecht, o sea, lo que en todo el continente es el escándalo y la investigación persistente con sometimiento de presidentes, expresidentes, vicepresidentes. Aquí la Cámara de Cuentas dice que no tiene recursos para investigar, para auditar las obras de Odebrecht. O sea, ¿qué institución se fortaleció en definitiva este año? ¿Qué dicen los estudios de alguna de ellas? De cultura política. La policía siquiera. No, los estudios de cultura política indican precisamente lo que se ha estado hablando aquí, que que el sistema presidencial, el presidencialismo tiene fuerza aquí. Y tiene fuerza aquí precisamente, y le va bien o le va mal, dependiendo de cómo ande la situación económica del país. En tanto el gobierno pueda mostrar una relativa estabilidad macroeconómica y pueda hacer ciertas inversiones sociales, pues la aprobación del presidente se va a mantener relativamente alta. La aprobación de las demás instituciones es precaria, realmente la del Congreso, la de la justicia, la de la policía. En la región, la República Dominicana está en el fondo de aprobación de la policía, o sea, en la mayoría de los países de la región, de este continente, la policía es más valorada que en la República Dominicana. Y en general, a lo más que llegamos en valoración institucional en la región es a la media, pero no encabezamos la región en una valoración positiva de las instituciones públicas, con excepción precisamente del presidente. Porque ¿por qué aquí hay una tradición presidencialista tan fuerte? Porque se da la siguiente lógica. Los presidentes saben que las instituciones del Estado no sirven, o la inmensa mayoría de las instituciones del Estado no funcionan, no son eficaces, no son eficientes. Entonces los presidentes asumen una serie de responsabilidades que le tocaría a las instituciones. A la vez, esa estrategia mantiene a las instituciones debilitadas. Entonces, eso tiene un efecto mutuo, digamos. Entonces, así es como prevalece el presidencialismo. Y los presidentes, a fin de cuentas, reproducen ese sistema y su destino está muy determinado por las condiciones que se vayan presentando, sobre todo a nivel económico. Suben y bajan en popularidad en función de eso. Willy, ¿quería agregar algo sobre esa Bueno, yo quería matizar el punto de Rosario en el sentido de que yo no vería el presidencialismo como la consecuencia de la debilidad única del funcionamiento de las instituciones. Ahí hay una dialéctica, ahí hay un vínculo, hay una forma de Estado donde las instituciones son débiles y la decisión del individuo que tiene el poder se impone sobre las instituciones. Yo lo matizaría ese ¿Pero en qué punto. sentido? No, pero yo creo que más o menos eso fue lo que yo dije. Eso es, precisamente. sí, que uno es débil porque el otro es fuerte y es fuerte porque Porque Pero permanece. y se van lo único que quiero decir es que son reproduciendo. parte de lo mismo. Sí, Claro. sí, totalmente. Eso, pero Sí. quería un poco defender lo de cuáles de las instituciones ha funcionado. Yo creo que tenemos que ser justos. En el sector educación no ha sido un desastre total. Los esfuerzos del ministro me parece que tienen cierto valor que merecen destacarse. Ese es un punto Yo que me quisiera parece escuchar importante. la opinión hablando de cosas que están y no se respetan. El hecho de que habiendo en la Constitución en dos oportunidades se establece impedimento a la reelección. Sin embargo, es un tema no que está abierto, sino en el debate. en el debate. ¿Y cuándo no? Pero- ¿Cuándo no ha estado ese Fernando. tema en el debate? Mira, el problema uno lo puede abordar de distintos ángulos. El diagnóstico más o menos lo conocemos. Uno puede subrayar una palabra, el otro otra, pero el diagnóstico se sabe. El problema es el por qué. Y el problema es que este es un país, no es la única excepción, o sea, no es que sea una cosa deslumbrante, pero es el único país
de la región, que está inundado de leyes, de normas, todo está reglamentado, pero es como el tráfico, la luz roja es para que ustedes la respeten, no soy yo el que la tiene que respetar. Entonces, en función de que yo respeto una u otra norma, sea la repostulación y reelección, sea la luz roja del semáforo, sea el pago de un impuesto, sea lo que fuera, en función personales, de intereses personales. Porque es una sociedad relativamente, vamos a decirlo así, joven, por usar un traspaso biológico, una sociedad relativamente joven, con una urbanización muy reciente. Entonces, los patrones de comportamiento culturales es en función de personas. Yo obedezco a personas. El mismo presidencialismo al que se referían recientemente, en el fondo lo que está demostrando es la debilidad institucional del país. Entonces, es como el náufrago que se tira al que lo va a salvar. Entonces, ve que el único que tiene poder, que resuelve cosas, es el señor presidente, sea el que sea, porque acuérdense la política del sobrecito, ¿verdad? El que distribuye los sobrecitos, ese es el incumbente y de ese hay que agarrarse. Pero esa fidelidad, esa popularidad es lo que demuestra la debilidad institucional del país. No se respetan normas ni éticas ni legales, porque todo está subordinado a mi interés y a mi necesidad de no naufragar. Bueno, en la segunda ronda vamos a entrar en el tema de los partidos políticos y la situación. Y pues por eso podríamos aprovechar para ahora ver un reporte que hizo Ernesto Trinidad sobre lo que se ha denominado la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana, que es más trascendente por ser el partido de gobierno y que ha dominado el escenario político y que ha tenido en las mucha últimas consecuencia en 15, la 20 años. institucionalidad. Veamos lo que nos dice Trinidad. Hay un tranque fuerte a lo interno del PLD sin un mediador y los órganos de dirección están dormidos. El PLD atraviesa una crisis a causa del enfrentamiento por el control y el liderazgo del partido y la candidatura presidencial de 2020 entre el presidente Danilo Medina, a quien se atribuye la intención de reelegirse, y el expresidente de la Nación y presidente del PLD, Leonel Fernández, que realiza esfuerzos para volver al poder. El Congreso Nacional ve relegado su función legislativa respecto a la aprobación de la ley de partidos políticos y pese a la prohibición de la reelección presidencial del actual presidente Danilo Medina, funcionarios, dirigentes y legisladores del PLD la promueven abiertamente. El 2 de octubre, en la última reunión del Comité Político del PLD, se pactó integrar una comisión de 5 expertos constitucionalistas para que evalúen si la votación universal en la elección de candidatos va contra la Constitución, como establece una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a raíz de la Ley 286-04 sobre elección primaria de 2004. Se dijo que serían 7 expertos, incluyendo a extranjeros, pero casi al finalizar el 2017 no se ha producido un acuerdo sobre los integrantes y el comité político no ha vuelto a reunirse. Las fuertes diferencias entre las dos facciones han frenado la terminación del proyecto de ley de partidos políticos y agrupaciones por una comisión integrada por senadores y diputados, y parece que concluirá otra legislatura en enero sin que se apruebe, aunque más de 14 años que da vueltas en el Congreso Nacional. Franklin Almeida denuncia el 26 de noviembre que 25 senadores se reunieron en la casa del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, con el propósito de aprobar las primarias abiertas. Peralta negó que se tratara de eso en el encuentro. En la primera y segunda semana de diciembre, las divergencias se agudizaron aún más cuando en el Congreso Nacional diputados leonelistas denunciaron que los senadores que están de acuerdo con las primarias reciben sobrecitos y además que en el tren gubernamental funcionarios están borrachos del poder. La corriente del expresidente Fernández está convencida
de que buscan aprobar la ley de primarias, vulnerando todo consenso, y el lunes 4 de diciembre el exmandatario publicó en el Listín Diario su artículo "Las primarias abiertas y simultáneas son inconstitucionales", fundado en el artículo 216 de la Constitución, que declara libre la organización de los partidos, y en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2005, que anuló la ley de primaria 286-04. El día siguiente, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, contradice lo dicho por Fernández, sosteniendo que el padrón abierto no es inconstitucional. Y el debate parece interminable mientras se ahondan las diferencias. Bueno, vamos a hacer una pausa, que es lo que está en el guión, y después venimos con la segunda ronda de este debate político.